Y cuando uno empieza a ver el nivel de oración que tenía San Francisco de Asís, que tenía Santa Clara de Asís, que tenía Santa Verónica Giuliani, que tenía una santica que la descubrí en este viaje y que me tiene enamorado, que es Santa Catalina de Siena, la pregunta fue, ¿estamos orando? Pero sobre todo, ¿estamos orando bien? Quería empezar esta charla definiendo casi que epistemológicamente qué es oración, pero qué mejor que la definición que nos trae el Catecismo de la Iglesia sobre oración. Miren esta definición tan hermosa. La oración es la elevación de la mente y el corazón a Dios para alabar su gloria. Una petición hecha a Dios de algún bien que deseamos o dándole gracias por lo que hemos recibido o intercediendo ante Dios por otras personas. Mediante la oración, el cristiano experimenta la comunión con Dios a través de Cristo en la Iglesia. Pero una vez le preguntaron a Santa Teresita del Niño Jesús qué era la oración, y ella dice, para mí la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada al cielo, un grito de agradecimiento y de amor tanto desde dentro de la prueba como desde dentro de la alegría. ¿Cómo hablar a alguien que acaba de perder quizá el ser más querido o uno de los más queridos que tenemos, que es el papá, de una manera tan brutal? ¿Qué se le dice a una persona así? ¿Cómo le hablamos a alguien cuando ha perdido a un ser querido? Y es cuando la oración toma toda su fuerza y su relevancia. De nuevo, volvamos a una especie de resumen de la oración a través de la historia de la Iglesia. La oración es la elevación del alma a Dios o de la petición a Dios de bienes convenientes. Eso lo decía San Juan Damasceno. ¿Desde dónde hablamos cuando oramos? ¿Desde la altura de nuestro orgullo y nuestra propia voluntad o desde lo más profundo? El Salmo 130 nos recuerda que debemos orar desde la profundidad de nuestro corazón, porque un corazón contrito y humillado, Dios nunca lo desprecia. La humildad es la base de la oración. Nosotros no sabemos pedir como conviene, nos dice San Pablo en Romanos 8. La humildad es una disposición necesaria para recibir gratuitamente el don de la oración, porque el hombre toda su vida será un mendigo de Dios, pero es que Dios es un mendigo de amor con el hombre. La maravilla de la oración se revela precisamente allí, junto al pozo donde vamos a buscar nuestra agua. Allí Cristo va al encuentro de todo ser humano. El primero que buscamos, cuando recordamos en Juan 4, el Señor hablándole a la samaritana, si conocieras el don de Dios. Yo siempre pongo el ejemplo de los enamorados, que es lo que más la gente quiere conocer. Si ustedes, cuando van al Santísimo, hagan de cuenta que van ante un enamorado o enamorada. Santa Catalina de Siena tiene una definición lindísima, y ella hablaba con su esposo. El Señor era su esposo, o es el esposo, porque ella consagró su virginidad y su pureza a Dios desde que era una niña. Me acuerdo que nos contaba la monjita que nos recibió allá y nos permitió hacer algo que no es normal, y es, tú entras a la habitación donde ella vivía, pero había como un rinconcito que es un hueco debajo de las escaleras. Y entonces cuando ella decía, es que Dios Padre se le apareció a ella cuando ella tenía 6 años. Ah, no, así es trampa, porque si ya Dios se le aparece, cualquier otra cosa. Pero era la disposición del corazón para la oración.
Desde niña ella oraba, pero oraba intensamente. Entonces, cuando vamos creciendo, vamos perdiendo la posibilidad de la sorpresa. Ya no nos sorprende nada. No nos dejamos sorprender por Dios en la oración. Y Él nos quiere sorprender. Él quiere hablar con nosotros. Entonces, cuando empezamos a entender que la oración es relación, yo saqué del santo cura de Ars y de Santo Tomás de Aquino varias cosas. Pidamos a Dios Padre en el nombre de Jesús. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo concederá. ¿Estamos claros en eso? Pero no tenemos tiempo de pedir. ¡Wow! En Juan 17, 24, el Señor le recuerda a sus apóstoles: no me pedís nada, no me piden nada. Llevan 3 años conmigo y no me piden nada. El Señor nos está invitando a que le pidamos. Pero ojo, hay que saber pedir y hay que saber agradecer. Por eso entendemos que vamos a dividir esto como en varias partes. La primera, sin la oración, oiganlo bien, sin la oración es imposible salvarnos. Punto. Ya está. No hay oración, no hay relación. No hay relación, no hay salvación. Ya saben las pastillitas de qué tienen que tomar. Segundo, la oración lo puede todo delante de Dios. No se ha oído a nadie, dice el profeta, que clamando al Señor no haya sido escuchado. La oración. Nosotros empezamos a hablar de la oración, pero lo ponemos siempre todo en piloto automático y no entendemos. Y la tercera es una pregunta: ¿qué cualidad ha de reunir la oración para ser agradable a Dios y meritoria para el que lo hace? Wow, esto aquí se empieza a poner interesante. Jesús nos insta a que le pidamos: pedid y se os dará. Todo el que toca la puerta se le abrirá. Es la fuente de todos los bienes y es como podemos empezar a vivir en relación con Dios la felicidad eterna. Cuando ustedes tengan que tomar una determinación en la vida, no la tomen en la cama, váyanse al Santísimo, para que sea el Santísimo, el Señor, quien guíe la respuesta, quien te enseña a ti qué debes hacer. Todos los males vienen porque no oramos. La oración en la relación con el Señor es como la lluvia en un campo. Usted puede poner las mejores semillas del mundo, puede tener el campo más fértil del mundo, pero si no llueve, ahí no van a hacer nada. Y la lluvia es la oración. Usted puede tener la mejor disposición del mundo, pero si no ora, esa semilla se seca. Eso es lo que tenemos que entender en este caso. El cristiano debe confiar solamente en Dios. Mire, hay un santo que me parece muy interesante, el rey Luis de Francia, San Luis. Él tenía su castillo hermosísimo en Versalles, pero él se iba todas las noches y se postraba ante la capilla del Santísimo y ahí pasaba la noche. Ahí pasaba la noche. Mire lo bonito de Santa Catalina de Siena. Cuando ella tenía como 12 o 13 años, no recuerdo, que le dijo a sus padres que quería ser dominica. Pero claro, el papá y la mamá le dijeron que no, que eran buenos, pero le dijeron: estás muy chica, no estás preparada. Pero ella: yo me voy. Entonces cogieron y la encerraron en el hueco de la escalera. O sea, su habitación está aquí y enfrente había un hueco de la escalera con una reja. Cuando la monjita que nos llevó allá nos dijo: les voy a abrir para que entren a ver el hueco, eso era frío. Nosotros teníamos unos chaquetones grandes, pero eso era frío, eso era piedra, hay que bajar a una especie de sótano, y luego ese hueco frío
y a los pocos meses la mamá se da cuenta que la niña no ha cambiado y quiere hacer eso, entonces le dice, mire, ¿sabe qué? Haga lo que quiera, como le pasa a todas las mamás con todos los adolescentes, haga lo que quiera. Y ella le dice, no mamá, yo me voy a quedar aquí. Y ella desde ese día, durante 28 años, durmió en el suelo ahí, en la piedra fría, y se trajo de almohada una piedra más grande. Ese fue su refugio. No les quiero, vamos a preparar un blog sobre la espiritualidad de Santa Catalina de Siena y verán que se van a enamorar de esa belleza. Por eso es una de las doctoras de la iglesia. Pero lo que ella decía era la relación de la oración. Es hermosísimo. Claro, hombre, un día voy a ver si acierto a la historia bien. Si le cambia alguna cosa, ustedes sabrán disculpar. Total, ustedes tampoco lo saben, o sea que no pasa nada. Y un día ya estaba como con el confesor o algo así en la iglesia, y de pronto entró alguien, un chico, algo así, ella se volteó a mirar una fracción de segundo a ver quién había entrado y se quedó mirando un ratico. Esa noche se le apareció San Pablo y la regañó y le dijo, ese minuto o ese segundo de haber volteado la vista hizo que el Señor no te diera una gracia que te iba a regalar. ¿Qué nos espera a nosotros, ustedes que se la pasan mirando a ver cuál es el muchacho con el que se van a casar? Entonces, ¿qué nos espera a nosotros? Pero claro, cuando uno profundiza en la oración, era tan profunda la oración. ¿Ustedes saben cuáles eran los amiguetes de Santa Catalina? San Pedro y San Pablo. Ellos eran sus catequistas. ¿Quiénes eran? El que se le aparecía cada rato a hablar con ella, el Señor y la Virgen. Pero, ¿sabe cuál era la amiga así de Santa Catalina de Siena? Santa María Magdalena. Y le enseñó cómo orar y recuperar esa virginidad espiritual que hemos perdido todos nosotros. ¿No les parece una belleza? Todo a través de la oración. La oración, la oración. No importa lo que te pase, oración. Porque hoy nos damos cuenta que siempre tenemos el plan B y el plan C y el plan D. No. En la oración solo hay plan A, Cristo Jesús. Eso es todo. No tienes que confiar en nada más. Entonces, si descuidamos la oración, perdemos el gusto por las cosas del cielo, por las cosas divinas. Todos los pecadores se convirtieron por la oración. Quiero decir, todos los santos se convirtieron por la oración. No hay un santo, no existe un solo santo que no orara. Para convertirse hay que orar. Ahí es cuando vemos el ejemplo de Santa Mónica, que oró durante 30 años por su hijo San Agustín, que era tan calavera. El mismo San Agustín, cuando reconoce en San Ambrosio esa sabiduría y se da cuenta que la clave es la oración. Mire, ya puedes hacer todas las obras de caridad, pero si tú no oras, no hay relación. La oración es relación. Yo quisiera meterle intravenosamente a la gente esto, pero no funciona así. Dios nos ha perdonado, por eso el demonio no nos deja orar. Mire, digan ustedes, voy a ir esta mañana al Santísimo y verán que todas las cosas más importantes del día se le vienen a la cabeza. No es que no he ido a pagar la cuota del seguro, no es que no he ido a recoger las cosas de la lavandería, no es que no he ido a, no sé, a cualquier cosa, no es que no he leído lo que tengo que leer para un examen, no es que no he hecho esto, ni he perdido las 2 horas que tengo que perder viendo Instagram e imbecilidades. El común denominador de los condenados es que no oraron. Punto. La oración, decía San Francisco de Asís, es aceite balsámico. Miren esto, la oración nos abre e ilumina el camino de la salvación.
Eso es tan importante. Dice San Francisco, una vez estaba orando y pedía el don de la oración y el don de amar más al Señor. Es que si no hay amor, no hay oración. Eso es sencillo. Pero la oración nos va abriendo el corazón. San Felipe Neri, cuando empezaba a orar, le pedía al Señor, Señor, regálame la posibilidad de amarte más. Quiero amarte más. ¿Cómo hago? ¿Y sabe qué hizo Dios? Le agrandó el corazón. A él, cuando muere, se dan cuenta que estas costillas que estaban aquí habían hecho una curvatura así, porque el corazón no le cabía en el pecho. Eso es lo que nosotros tenemos que pedirle al Señor. Señor, agranda mi corazón de amor por ti. Por ti. Y es cuando uno en la oración empieza a meditar y a darse cuenta, es que no estamos orando. El problema es que no estamos orando. En estos días escuchaba yo a alguien de estos que les da por hacer unos discursos. ¡Oh, Señor! ¡Recibe a mis hermanos! Y era toda una poesía con rima y todo eso. Y cuando terminó, me di cuenta que toda la gente, ya, bonito, ay, ora tan bonito, él ora tan bonito. No, yo que voy a orar igual, no, a él sí lo escucha, claro, él anda en Rolls Royce y te paga por oírlo. Entonces, el Señor recuerda, no son las oraciones rimbombantes de los fariseos lo que me agrada. La oración tiene que nacer del corazón. La oración, cuando se hace con amor, invita a llorar de amor. Llorar de amor. La oración, de nuevo, es la elevación de nuestro corazón a Dios. Solo podemos amar a Dios, oiganlo bien, orando. Repito, solo podemos amar a Dios orando. No hay oración, es prueba de que no hay amor. Entonces, cuando entendemos esto, pasamos a la siguiente. El catecismo nos dice, orar siempre. Uno siempre debe empezar por la señal de la cruz, porque cada vez el catecismo nos define la oración. Mire, esto vamos a hacer rápido porque me encantó. Me encantó cómo ella va definiendo toda la oración, el catecismo de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Dice, está primero que todo la bendición y la adoración. Está la oración de petición, está la oración de intercesión, está la oración de acción de gracias y está la oración de alabanza. Abraham tuvo ese encuentro con el Señor y fue capaz de decirle al Señor, Señor, acepto el reto que le pone de sacrificar a Isaac. ¿Por qué? Porque él estaba convencido que si el Señor lo pedía, él lo hacía. Moisés, mire, Moisés cuando estaba orando por sus hermanos y le pidió al Señor, Señor, perdona a mis hermanos, porque no saben lo que están haciendo. Y el Señor dijo, no, es que no los quiero perdonar. Pero Señor, es que... Y empezaban los argumentos de Moisés. Los egipcios van a decir que los sacaste para matarlos a todos. Eso no es... Pero si ve que la oración es un diálogo de intercesión. En la oración, Dios nos envía el Espíritu Santo. Ojo, en la oración, el demonio siempre va a atacar la oración. Siempre, siempre. Porque ustedes quieren ver al demonio revolcarse de la rabia, oren. Oren. Mire, en unos exorcismos, cuando se le preguntaba al demonio cómo ataca la oración en la misa, y el demonio siempre contestaba lo mismo: he descubierto el arma mortal. ¿Cuál? El celular. ¿Por qué? Porque ustedes ponen el teléfono en silencio, pero cada rato están mirando la cartera a ver si algún mechudo las ha llamado o si, no sé, ha salido algún plan. Mire, les aseguro, nunca saldrá un plan bueno durante la misa.
pero el demonio hará que suene y hará que la llamen justo en el momento de la consagración. El demonio mismo le decía al padre Gabriel Amor que él le gustaba molestar a los niños para que lloraran en el momento de la consagración. Ahora, el demonio utiliza todo para sacarnos de quicio. Mire, vi algo muy interesante del padre Ripperger, que decía que un demonio le dijo que qué hacía cuando la gente quería ir al Santísimo. Y oye esto, le meto el dedo en la boca para que bostecen. Y les traigo a cuenta todo lo que les atormenta para que quieran salir rápido de ahí a ver si solucionan el problema. Tenemos que enseñar en la catequesis a los jóvenes que en la plegaria y en la consagración uno se arrodilla, a no ser que tú tengas un problema grave y ya estés muy mayor y no puedas, pero en ese caso te quedas de pie. Respeto a la consagración. Si ya tu enfermedad es muy grave y estás muy mayor, te puedes quedar sentado, pero ojo, es si estás impedido, pero en la consagración te arrodillas. Y durante toda la plegaria eucarística, como nos manda la liturgia, estás arrodillado. ¿Te duelen las rodillas? Bien, chévere. Ojalá lo hicieras sobre puntillas y cristales puntiagudos, porque es el único momento durante esa semana que vas a sufrir un poquito como penitencia. ¿Por qué el demonio no se quiso postrar ante Jesús cuando Dios Padre le dijo? Entonces, cuando el Señor muere en la cruz, lo primero que hace el Señor al bajar a los infiernos es: te postrarás. Todos los demonios tuvieron que postrarse. Qué bonito la diferencia entre me postro ante el Señor por amor o me postro al Señor porque me negué a ser humilde. La soberbia mata. Entonces, en la oración, si ustedes van al Santísimo y se sienten en confianza, póstrense boca abajo, acuéstense boca abajo en cruz. Esa era la postración donde llegan mayores gracias y perdones. La oración atrae la mirada de Dios y nos protege del pecado. Usted quiere apartarse de ese pecado que repite y repite y repite y repite, ore. No ora, no va a salir de ahí. Porque es que hay pecados que nos superan. Hay instintos que no podemos evitar. Pero si oras, Dios sí puede superarlo. Dios sí puede superarlo. ¿Por qué? Porque Dios te regala el don de superar ese pecado. Tu voluntad humana no puede. La voluntad divina lo puede todo. En la oración siempre debemos entender que el Señor nos está perdonando. Cuando se levanten por la mañana, lo primero que hagan es persígnense. Agradezcan a su ángel de la guarda ese día y órenle al Señor. ¿Saben por qué? Porque si usted le dedica los primeros minutitos del día al Señor, el resto del día van a estar con el Señor. Todo un Dios quiere hablar contigo. Él quiere consolar. Él quiere dialogar. Es que a ustedes hay una persona con la que les gusta hablar, ¿cierto? La mejor amiga, lo que sea. Pero Dios quiere que le hablemos. Él quiere que le contemos todo, no porque no lo sepa. San John Newman siempre pone el ejemplo del perrito. Él le encantaba tener su perrito a los pies. Y el perrito le lamía las manos. Él necesitaba que el perrito le dijera algo. No, nada. Ahí. Hagan lo mismo en el Santísimo. ¿Están cansados? Santísimo. ¿Tienen sueño? Santísimo. ¿Quieren orar? Santísimo. ¿Tienen problemas? Santísimo. Cuando nos dicen a nosotros los curas, es que ustedes quieren solucionar todo a punta de oraciones, les tengo la mala noticia, todo se soluciona a punta de oraciones, porque el que tiene el poder es Dios, no tú. Por mucho que tú te muevas por la vida, la solución la tiene Dios, y es mejor que Él nos solucione todo. La oración bien hecha alcanza todo si es para tu bien, pero tenemos que orar con fe.
Recordemos en el Evangelio de ayer, no antes de ayer, cuando el Señor agradecía antes del milagro, el milagro. Con Lázaro, Señor, te doy gracias porque me das la oportunidad de glorificarme en la resurrección de tu Hijo. Él agradecía el milagro como si estuviera ya hecho. Pero es que nosotros oramos sin fe. Y la fe no es una decisión tuya, es una gracia que se alcanza a través de la oración. Hay una historia muy interesante en el comienzo del cristianismo, en los padres de la iglesia, que cogieron a 40 cristianos y les dijeron que los iban a meter de noche en pleno invierno a un lago helado. Pero si ellos renegaban de Jesús, entonces no los metían. Y les ponían en la parte de afuera como una especie de baño turco echando vapor. Un muchacho no aguantó y dijo, no, está bien, yo me voy. Los otros 39 se metieron al lago. Como no morían, entonces los sacaron del lago y los quemaron vivos. En ese momento aparece un ángel con 40 coronas, 40. 39 van a los mártires que murieron quemados. La corona que quedaba era para ese muchacho, el que renegó de Dios. Pero en ese momento un guardia romano dice, si bajaba esa corona, yo quiero esa corona. Y fue y se metió al lago y luego solo se metió a la hoguera para que lo quemaran. Esa corona fue puesta en la cabeza de él. Que nuestra corona no se quede en el vacío, porque el Señor asignó coronas y las va a completar todas. Que el Señor nos dé la gracia para perseverar en los tiempos que vienen en la fe y en el amor a Él. Que el Señor les dé la posibilidad de orar con mayor ahínco y no dejen que esa corona se pierda, porque Él te quiere con Él. Amén.